¿Abandonará Dios alguna vez a alguno de sus hijos engendrados? ¿Está Dios contigo solo en los buenos tiempos y está contigo cuando cometes un error grave? ¿O está continuamente contigo a lo largo de tu vida cristiana? Una vez que ha calculado el costo y se ha comprometido con Dios a través del arrepentimiento y el bautismo en agua, ¿se queda solo para hundirse o nadar? ¿Solo tienes que tener suerte para alcanzar el reino de Dios? ¿Será solo una serie de accidentes fortuitos los que marcarán la gran diferencia? ¿O Dios ha preprogramado eventos de tal manera que es virtualmente seguro que usted entrará en su familia? ¿Ha preparado Él su plan de tal manera que garantice el éxito si sigues las fórmulas bíblicas prescritas? El apóstol Pablo aseguró a los hermanos filipenses de la fidelidad de Dios. Él escribió, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dice Pablo que Dios el Padre podría caprichosamente dejar caer a sus hijos humanos en cualquier momento. O más bien, este pasaje no dice que Dios continuará su obra en nosotros hasta el día de la resurrección en la venida de Jesucristo. Continúe con el mismo pensamiento en la carta de Pablo a los hermanos de Corinto. El apóstol les dijo, para que no os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7-8. Estas dos escrituras confirman el hecho de que tanto el Padre como el Hijo están total, irrevocable e inalterablemente comprometidos a ver a todos y cada uno de los hijos e hijas engendrados hasta el final. No tienen planes de abandonar el barco. Pero ¿Dios garantiza su reino solo a aquellos que cometen algunos errores no serios? ¿O Dios se ha comprometido a ayudarnos en los momentos difíciles cuando hemos pecado gravemente y la puerta a la gracia de Dios parece cerrada para siempre? La historia de la vida del rey David es un testimonio viviente de la respuesta. El profeta Natán transmitió un mensaje vital de Dios a David. Dios había dicho, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que seas señor sobre mi pueblo, sobre Israel, y estuve contigo donde quiera que fuiste. Segunda de Samuel 7:8-9. Afrontemos los hechos. David se permitió ir a muchos lugares a los que Dios nunca lo hubiera llevado. David tuvo una aventura con Betsabé, cometió asesinato, contó al pueblo y derramó mucha sangre humana en la batalla. Pero Dios Todopoderoso nunca lo abandonó ni en sus peores situaciones. Después de pecar, David clamó, porque en mi prisa dije, soy cortado de delante de tus ojos, mas tú oíste la voz de mis súplicas. Salmo 31:22. David sabía que Dios sufrió vicariamente junto con él cuando cosechó los frutos inevitables de tomar una decisión equivocada. Pero un Dios totalmente leal y fiel se quedó con él porque David siempre se arrepintió de sus errores y pecados. El rey Salomón escribió, el camino de los transgresores es duro, Proverbios 13:15. Jacob tuvo dificultades para obtener las bendiciones de Dios. Dijo de sí mismo en su vejez, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de mis padres, Abraham e Isaac. Génesis 47:9. Jacob extorsionó la primogenitura de su hermano, conspiró con su madre Rebeca para obtener la bendición de su padre, dejó que su tío Labán lo atrapara en la poligamia, jugó favoritismo con uno de sus hijos. Los infelices frutos de tales prácticas fueron los celos entre sus esposas, la violación de su hija Dina, un violento y cruel asesinato cometido por sus hijos Simeón y Leví, el secuestro de su hijo predilecto José y toda una serie de otros golpes tambaleantes a la felicidad. Pero Jacob aguantó hasta el final.
Pero, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Se apartó de Jacob y anuló sus promesas? De ninguna manera. El registro de Génesis es claro en este punto. Dios le había prometido a Jacob: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Justo antes de su muerte y las bendiciones finales para sus hijos, Jacob describió a Dios como Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha alimentado toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha redimido de todo mal. Bendice a los muchachos, que mi nombre se proclame sobre ellos y el nombre de mis padres. Génesis 48, 15, 16. ¿Dios hace acepción de personas? ¿Es Él diferente con alguno de sus hijos engendrados? Enfáticamente no. Dios tiene un deseo por la obra de sus manos. Él terminará la obra comenzada en nuestra carne. Él no puede mentir. El camino por delante puede estar lleno de baches. Las pruebas pueden ser enormes, pero Dios no se dará por vencido a menos que estés decidido a tirar la toalla. Dios no es un desertor. Él te llevará a su reino. Digamos con David: el Eterno perfeccionará lo que me concierne. Tu misericordia, oh Eterno, es para siempre. No abandones la obra de tus manos. Salmo 138, 8.